Bueno, ya vamos a empezar. Bueno, jóvenes, buenos días. Solo verificando, ¿me escuchan? Buenos días, sí. Sí. Muchas gracias por contestar. Ok, bueno, vamos a iniciar viendo la distribución multinomial. Yo les puse ya desde el sábado, creo, sí, sábado, sí, porque sábado estaba de una vez, dije voy a poner eso. Les coloqué los ejemplos, les puse videos de la distribución, les puse unos videos del año pasado que hice de cómo desarrollar el ejemplo de la multinomial, el 1 y el 2, y le puse incluso el video de lo que íbamos a ver el día de hoy. Vamos a ver 3 distribuciones más, porque dentro de 15 días es nuestro segundo examen parcial. Entonces, para que dejemos espacio la próxima semana para hacer el repaso general. Bueno, los anuncios parroquiales, vamos a iniciar con eso. Recuérdense que el día de hoy a las 3:30 es el seminario online de ingeniería en sistemas como un propósito de vida. Va a estar la ingeniera Sara. Sara, aprovechenla a escucharla, es egresada, es bien jovencita, a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia, ha hecho bastante y es egresada de uno de los centros de la Mariano Gálvez. Entonces, ella decidió acompañarnos antes de irse al extranjero nuevamente. Entonces, hay que aprovechar que va a poder compartir con nosotros. Hoy a las 3:30, a 4:30, muchos están diciendo pues, qué va a pasar con los horarios qué va a pasar con los cursos de ese horario. No se preocupe. Todos los catedráticos vamos a estar en el seminario, entonces los que damos clases en esos horarios, depende del horario que nos toque, terminamos más temprano o empezamos más tarde, o sea, va a estar equilibrado, entonces no se preocupe. Pregúntele eso, Sergio, Iván, cómo puede irse al extranjero a estudiar. Ella lo mejor es escuchar a alguien que ya ha vivido esa experiencia de cómo es irse a estudiar al extranjero. Da un poco de temor, al principio da un poco de temor. Máxime si uno nunca ha viajado. Es decir, aquí está la beca, aquí está todo pagado, vayas al extranjero a estudiar, da miedo. Entonces, sí, ahí sí que depende. En mi caso fue de mucho temor, pero es una gran aventura que vale la pena vivirla. Ok, bueno, empecemos. Vamos a ver la distribución multinomial. Otra cosa que se me había olvidado de los anuncios parroquiales. Vi los exámenes y recibí una infinidad de correos. Ingeniera, saqué 0/2 puntos. No se preocupen. No van a sacar van a sacar 0/2 y no contestaron nada. Pero estoy revisando casilla por casilla para ver qué es lo que hicieron. Entonces, cabal, dije, a la hora de meter los números iba a ser un desastre. Entonces, ya voy a activar el cuestionario para que ustedes vean cuáles son las malas y cuáles son las buenas. Incluso yo vengo y cuento, todas estas las metió buenas, entonces yo manualmente altero el punteo. Entonces le digo, estas son tantas buenas, entonces aunque las siga teniendo malas, yo ya hice el ajuste para que ustedes puedan tener el punteo de su examen. Entonces, no se preocupen en ese sentido. En el caso ahorita ya está, hoy
hoy o mañana creo que se vence el otro cuestionario. Entonces, pónganse pilas para hacerlo. Por favor, ya esta semana voy a hacer revisiones. Y esto no quiere avanzar. Se activó el video. Ok. Vamos a ver la función de probabilidad. Entonces, básicamente es la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver los problemas de la multinomial. Las características de la multinomial es que nos dan varias probabilidades y nos dan múltiples formas para poder determinar alguna probabilidad. Entonces, algo muy importante que les dije también a sus compañeros de la otra sección es que tengo una variable aleatoria que va a indicar cuáles son los sucesos. N indica el número de veces que se ha repetido el suceso y P la probabilidad de éxito de cada suceso. La sumatoria de todos estos X1, X2, X3 va a ser igual al tamaño de la muestra y todas las sumatorias de las probabilidades van a sumar 1. Eso es importantísimo. Si no suman 1, quiere decir que ustedes tienen otra probabilidad y si le suma más de 1 es que hay un problema en el mismo problema. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucedió. Puede ser un error de typo. Entonces, aquí tenemos la esperanza de matemática. Aquí versus a la distribución binomial, solo teníamos una esperanza matemática. Aquí tenemos varias esperanzas matemáticas, dependiendo de la cantidad de eventos que tengamos. Entonces, si tenemos 5 eventos, vamos a tener 5 esperanzas matemáticas. Si tenemos 3 eventos, 13 esperanzas matemáticas. Si tenemos 10, serán 10 esperanzas matemáticas y lo mismo sucede con la varianza. La esperanza matemática, al igual que la binomial, es N por P y la varianza va a ser NPQ. Entonces, pero la diferencia es que en la binomial solo tenemos una esperanza matemática y una varianza. En el caso de la multinomial tenemos varias esperanzas y varias varianzas. Acuérdense que la esperanza matemática es igual al promedio de las probabilidades. Entonces veamos un ejemplo. En ejemplo número 1, en una elección de estudiantes se presentaron 4 listas. Planilla 1 obtuvo el 40% de los votos, planilla 2 el 30%, la planilla 3 el 20% y la planilla 4 el 10% del restante. ¿Cuál es la probabilidad de elegir 5 estudiantes al azar? Perdón, me estoy ahogando. Y que 3 de ellos hayan votado por la planilla 1, otro por la planilla 3 y otro por la planilla 4. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir mis variables aleatorias. Es muy importante que cuando estemos utilizando las distribuciones múltiples seamos sumamente ordenados y que escribamos todos los datos y todas las variables las definamos para que no nos perdamos a la hora de resolver el problema. Entonces aquí yo defino cada una de las variables aleatorias que tengo 4. Tengo el número de estudiantes que van a votar por la planilla 1, la 2, la 3 y la 4. Y luego yo voy a definir esto que tengo 4 variables aleatorias que se van a comportar con algo como una variable multinomial, donde n va a ser n y todas sus probabilidades, cada una de sus probabilidades. Déjenme ver algo que se me saltó acá. Así, ya estamos bien. Entonces, ¿de dónde salieron esas probabilidades? Bueno, estas probabilidades, si se dan cuenta aquí, la planilla 1 es la probabilidad 1, es el 40%, la probabilidad 2 es el 30% de la planilla 2 y la planilla 3 es el 20%, aquí está el 20%, y la planilla 4 es el 10%. Aquí es lo que tenemos. Nosotros vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula de probabilidades, donde tenemos una combinación compuesta. La probabilidad 1 con el x1, p sub 2 con elevado a la x2 y así sucesivamente hasta que completemos nuestras probabilidades. En este caso tenemos 4.
¿Cuál va a ser el tamaño de nuestra muestra? Pues el tamaño de nuestra muestra es que dice elegir 5 estudiantes. Entonces aquí, si se recuerdan, yo les dije que las probabilidades tenían que sumar 1. Si yo sumo punto 4, punto 3, punto 2 y punto 1, esto me suma 1. Entonces estamos bien. Y aquí voy a elegir a 5 estudiantes, donde dice, ellos van a votar 3 van a votar por la planilla 1 porque habíamos dicho que X1 iba a ser la planilla 1. Si se dan cuenta, en el párrafo no mencionan a la planilla 2, entonces por eso colocamos 0. X3 es la planilla 3 y solo va a votar una persona, y X4 va a ser la planilla 4 y solo una persona votó por ellos. Si nosotros sumamos el número de los X, que va a ser 3, 0, 1 y 1, o sea, 3 más 0 más 1 más 1, es igual a 5. 3 más 1 más 1 igual a 5. Entonces, estamos bien, y esto, porque esto tiene que tener el tamaño de n. Entonces, solo sustituimos valores, ¿sí? Aquí cuidado con este valor, por favor, porque a algunos alumnos se les olvidan las reglas y me dicen que esto es igual a 0. Recuerden que eso es igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, esta combinación compuesta la vamos a trabajar por medio de factoriales, y lo vamos a colocar de esta forma. Las múltiples no nos queda otra que estarlas trabajando manualmente. Para estas no existe una instrucción de Excel. Estas sí las tenemos que hacer de forma manual. Entonces esto me da, esta combinación compuesta me da un valor igual a 20, entonces yo lo sustituyo y ya trabajo en mis probabilidades y eso me da un valor igual a 2.56%, que si yo razono mi respuesta, el 2.56% de probabilidad de elegir 5 estudiantes al azar y que 3 de ellos hayan votado por la planilla 1, otro por la planilla 3 y otro por la planilla 4. Este de todos modos está explicado en el video. Ahora veamos un ejemplo 2. En una fiesta, el 20% de los asistentes son españoles, el 30% son franceses, el 40% italianos y el 10% portugueses. En un pequeño grupo se han reunido 4 invitados. ¿Cuál es la probabilidad que 2 sean españoles y 2 italianos? ¿Sí? Y tenemos otro inciso que dice cuál es la probabilidad de encontrar reunido a 4 invitados y 1 sea francés. Así de simple. Entonces hagamos primero, ordenémonos, definamos todas nuestras variables aleatorias, donde X1 va a ser el número de asistentes de nacionalidad española. Si se dan cuenta, lo puse de color rojo y ahí está el porcentaje en color rojo. El X2 va a ser el número de asistentes de nacionalidad francesa, que está en color verde. El X3 va a ser el número de asistentes de nacionalidad italiana. El número 4, el número de asistentes de nacionalidad portuguesa. Y tenemos que n, el tamaño de la muestra que vamos a tener, que es un pequeño grupo de 4 invitados, ese es el tamaño de nuestra muestra, o sea que son 4 invitados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que 2 sean españoles y 2 italianos? Entonces, acá tenemos la probabilidad 1, por eso lo puse en rojo, es 0.20. La probabilidad 2 es 0.3. La probabilidad 3 es 0.4 y la probabilidad 4 es 0.10. O sea, estoy poniendo todos mis valores. Y lo que me están preguntando, aquí esto está malo. Ahorita se los corrijo. Se va a desaparecer, pero ahorita se los corrijo. X1 son 2 españoles y 2 italianos.
Entonces esto nos queda de esta forma. Aquí, si se recuerdan, acá habíamos colocado que teníamos 2 españoles y 2 italianos. Por eso tenemos 2 y 2. Y si se dan cuenta, la sumatoria de los X tiene el mismo tamaño del tamaño de la muestra, que son los 4 invitados. Ahora veamos cómo lo vamos a resolver. Entonces acá tenemos que la variable aleatoria tiene un comportamiento de la multinomial donde tiene el tamaño de la muestra n y cada una de sus probabilidades. La sumatoria de las probabilidades es igual a 1 y el tamaño de la sumatoria de los x es igual a 4. Entonces estamos bien. El problema se va a trabajar como una distribución multinomial. Por ejemplo, si ustedes quisieran eliminar, no colocar esto, ¿sí? Ustedes en su problema sí pueden poner una nota que diga, el problema se trabajó con una distribución multinomial. Perfecto, eso quiere decir que ustedes identificaron el tipo de distribución con la que trabajaron el problema. Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula y nos vamos a resolver el problema. Ok, entonces acá me voy a ir de una vez directo con la fórmula. Vamos a tener una combinación compuesta donde n es igual a 4, x1 es igual a 2, 0, 2, 0, y esto por la probabilidad sub 1, son números, ya no son letras. Pues 1 es 0.2 elevado a la 2, la p sub 2 es 0.3 elevado a la 0, la p sub 3 es 0.4 elevado a la 2 y 0.1 elevado a la 0. Ok, entonces acá este valor, si se recuerdan, va a ser igual a esto. Y nuevamente, si me van a decir que 0 factorial de 0 es igual a 0, señores, esto está mal. El factorial de 0 es igual a 1. Entonces, sí es posible trabajarlo. Entonces, nosotros trabajamos ese valor y nos va a dar, como ya no me queda espacio, lo voy a borrar. Lo que voy a hacer acá lo voy a sustituir aquí directamente. Lo pueden hacer así también. Con sus maravillosas calculadoras. ¿Alguien que me dé el dato, por favor? Están durmiendo todos. Alguien que me verifique el dato. Ok. Es 3.84%. No estoy viendo el chat, patojos, entonces mejor si me hablan. Ok, 3.84 es igual al valor que tenemos de probabilidad de que yo pueda tener en un grupo de 4 invitados, 2 españoles y 2 italianos. Esto corresponde a este inciso.
ya este inciso. Entonces, pero ingeniero, sí sale esa 3.84 por 10, excelente. le va a la menos 4. Eso ya no lo copiamos, bro. No, estamos bien. Y a la hora de devolverlo, porcentaje es 3.84%. Ok. Entonces, ¿cuál es? Cabalmente es que sean españoles o italianos. Entonces, esto, ahora resolvamos el inciso B. En el inciso B, las cosas cambian definitivamente porque dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar reunido 4 invitados y uno sea francés? Entonces, aquí ya sabíamos que nuestras variables aleatorias estaban divididas así, que teníamos una muestra igual a 4 y estas son nuestras probabilidades. Pero aquí tengo un problema, que sí, tengo n igual a 4, pero solo me están diciendo que uno sea francés. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes observen que yo puedo hacer combinaciones. En un inciso puede ser distribución multinomial y en otro inciso volverse binomial, o en otro inciso se puede volver hipergeométrica o múltiple hipergeométrica. Yo puedo ponerles un solo problema y preguntarles 4 tipos de distribución. Entonces, tienen que aprender a visualizarlas. En este caso, yo no tengo idea de los otros 3 qué nacionalidad tienen. Entonces, no puedo hacer la combinación de todos. Podría hacer la combinación, pero imagínense eso, nunca termino. Entonces, es más fácil si yo me guío por la binomial. Si se recuerdan en la binomial, nuestra probabilidad de éxito va a ser entonces, para el que sean franceses, que es lo verde, la probabilidad que en la fiesta haya de nacionalidad francesa es de 0.3. Entonces, mi probabilidad de fracaso va a ser igual a 0.7. Entonces, yo lo único que hago, entonces, ahora visualizo este problema no como un múltiple, porque este va a tener aquí la nacionalidad española, esta es la de fracaso, la española, la italiana y la portuguesa. Y aquí está la francesa, que es la que yo quiero. Entonces, ¿cómo voy a resolverlo? Lo voy a resolver a través de la distribución binomial. Lo puedo hacer de forma manual por medio de la fórmula o lo puedo hacer a través de Excel. Punto. Binomial, binom.n. Le meto los valores. Mi X, ¿cuál va a ser? Dice que X, entonces aquí, ahora va a ser mi probabilidad de que X sea igual a 1. Entonces aquí yo voy a meter 1, punto y coma, dependiendo de lo que ustedes, el Excel que estén utilizando. Ay, Dios mío. Punto y coma. X va a ser igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad? 0.3. Me va a preguntar el tamaño de la muestra, que es 4, y me va a preguntar si es falso o verdadero. Le pongo falso y esto automáticamente me va a dar el valor en Excel. Entonces, cuidado con esos jóvenes que les puedo preguntar. Entonces, solo fíjense bien. Si ya no tienen más datos, también se pueden ir por medio de una distribución binomial. Entonces, acá nos facilitaron mucho porque eliminamos todos los factores y pudimos hacerlo de una forma más simple. Entonces, ahora veamos otro ejemplo. Aquí dice el ejemplo 3. Se realiza una encuesta en una población para saber cuál es la actitud hacia la donación de órganos. El 15% de ellos está en contra, el 40% son indiferentes al tema y el 45% están a favor. Si se extrae una muestra aleatoria de 20 personas, ¿cuál es la probabilidad de que de 5 de estos estén en contra, 10 sean indiferentes y 5 estén a favor? Si se dan cuenta acá, ya escribí el nombre de las probabilidades y dice que X es igual a la cantidad de personas en contra de la donación de órganos, con una probabilidad 1 del 15%, que aquí está el 15%, con la cantidad de personas que son indiferentes al tema, que es el
los que son indiferentes al tema del 40%. Y la cantidad de personas que están a favor a la donación de órganos es del 45%. 15% más 40 más 45 nos da el 100%, o si lo hago como número, 0.15, 0.4 más 0.45, la sumatoria me da igual a 1. Entonces, estoy bien en relación a mis probabilidades. Luego dice, si se extrae una muestra aleatoria de 20 personas, estamos hablando que tengo... Deme un segundo, ahorita voy. Tengo N, que es el tamaño de la muestra, va a ser igual a 20 personas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que 5 estén en contra, 10 sean indiferentes y 5 estén a favor? Entonces, mi probabilidad, me están preguntando que X1, que son los que representan los que están en contra, que yo escoja de esos 5, X1 en este momento va a ser 5. X2 va a ser igual a 10, que son los indiferentes, y X3 va a ser igual a 5. Si yo sumo mis X, ¿sí? Van a ser igual a 20. 5 más 10 más 5 igual a 20. Entonces, estamos súper bien. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo. Entonces, de una vez vamos a ver la probabilidad. No voy a escribir todo esto, sino que le voy a poner igual. Si no, no me va a caber. Entonces, va a ser igual a N. De una vez me voy a ir directo al valor. Mejor. N va a ser igual a 20, el factorial de 20, dividido el factorial de 5, factorial de 10, factorial de 5, por la probabilidad 1. La probabilidad 1 era de 0.15 elevado a la 5. La probabilidad 2, que es 0.4, con las 10 personas de esa probabilidad, y la probabilidad 0.45 elevado a la 5. Ok, lo único que tengo que hacer es calcular el valor y dar la respuesta, y esto me va a dar un porcentaje. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 estén en contra, 10 sean indiferentes y 5 estén en favor? Y me da el valor, y solo contesto la probabilidad de que estas personas, de estas 20 elegidas al azar, 5 estén en contra, 10 sean indiferentes y 5 sean a favor, es de tanto. Y se solucionó el problema. Se dan cuenta, no es tan complicado resolver estos problemas. ¿Tienen alguna duda en relación a la distribución multinomial? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica también es un derivado del experimento de Bernoulli, donde tenemos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. Es muy parecida a la binomial, ¿sí? Solo parecida, pero no igual. Entonces, también describe el comportamiento de una variable aleatoria discreta que se presenta en el suceso A en un conjunto de n observaciones. Y se va a representar también porque la variable aleatoria tiene un comportamiento de una hipergeométrica, solo que aquí tenemos todos estos valores, o lo podemos escribir de esta forma. Donde n es el tamaño total de la muestra, o sea, del tamaño de la población. N minúscula es el tamaño de la muestra. C1 es todos o la cantidad de elementos que cumplen con las características deseadas. O sea, es el tamaño de la población de interés, por decirlo así. No del total de la población, solo de la población de interés. Entonces, la cantidad de éxitos de la muestra. Entonces, tenemos una función de probabilidad que la vamos
a calcular a través de una serie de combinaciones. Multiplicación y división de combinaciones. Entonces, vamos a utilizar esto para resolver. Y la esperanza matemática queda establecida por esta fórmula. Y la varianza a través de esta gran fórmula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Entre la binomial y la hipergeométrica. Entonces, aquí les pongo la binomial o la multinomial, la hipergeométrica o la múltiple hipergeométrica, porque también tenemos múltiple acá. Entonces, la binomial, todos los datos que se extraen y hay reemplazo. O sea, el dato obtenido sigue perteneciendo a la población y puede salir en la extracción del siguiente dato de la muestra. Entonces, la probabilidad es independiente. Entonces, cuando la probabilidad es independiente, no hay de otra que esto sea binomial. Puede llegar el caso que yo no tenga suficientes datos y me obligue a utilizar la distribución binomial o multinomial, sea el caso. Pero una de las características en muchos de los problemas es, sobre todo el de las pelotas, es que hay reemplazo. Y la hipergeométrica o múltiple hipergeométrica, los datos de la muestra se extraen sin reemplazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita, si ustedes se recuerdan en el ejemplo de los italianos, el español, el francés, ellos decían que habían 4 invitados y 2 nacionalidades, pero sin embargo utilizamos multinomial. Pero si lo razonamos un poco, podría ser hipergeométrica, porque las personas no pueden, por ejemplo, en un grupo entrar y salir y ser ellos mismos y representar en un mismo grupo de 4. Pero ¿cuándo voy a utilizar la multinomial y la binomial en esos casos? Por ejemplo, precisamente en ese ejemplo, yo no sabía el tamaño de la población. Y como yo no sabía el tamaño de la población, o sea, no sabía cuántos habían en toda la fiesta, no lo puedo hacer por hipergeométrica. Entonces me obliga a utilizar la multinomial. Cuando yo no conozco el tamaño de la población, no me queda otra que utilizar la multinomial. Entonces, ejemplo, tenemos una caja con 5 bolas rojas y 5 bolas verdes, ¿sí? Tenemos que calcular las probabilidades de sacar 2 bolas verdes o sea que al sacar las 2 bolas, hay 2 formas de sacarlas, ¿sí? Después de extraer la primera bola, se devuelve a la caja y hay reemplazo. Entonces, la distribución es... El otro caso sería, después de extraer la primera bola, no se devuelve a la caja, o sea, no hay reemplazo. No hay sustitución, que esa es la otra palabra. Entonces, la distribución es, en el primer caso, como hay reemplazo, la probabilidad no cambia. Entonces, como no cambia, es binomial. En la otra, como no hay sustitución, o sea, no hay reemplazo, la probabilidad se vuelve dependiente. Entonces, se hace a través de la hipergeométrica, siempre y cuando yo conozca el tamaño de mi muestra, de mi población. Ojo con eso. Entonces, hagamos 2 ejemplos. Siempre, disculpe que le interrumpa, siempre y cuando, ¿qué dijo? Conozca el tamaño de mi población. Ah, ok, gracias. Ok. Aquí tenemos 2 ejemplos. En una jaula hay 30 pericos rusos y 20 pericos chinos. Si se extraen 10 pericos al azar, calcular la posibilidad de que 3 de ellos sean pericos chinos. En una urna hay 7 bolas blancas y 5 negras. Se sacan 4 bolas. ¿Cuál es la probabilidad que sean blancas? ¿Y cuál es la probabilidad que sean negras? Entonces, veamos el ejemplo 1. Entonces, en una jaula hay 30 pericos rusos, 20 pericos chinos. Si extraemos 10 pericos al azar, calcular la posibilidad de que 3 de ellos sean pericos chinos. Entonces,
ordenémonos, ¿sí? Si se recuerdan, teníamos estos datos de donde N era el tamaño de la población, en el tamaño de la muestra, C, la cantidad de elementos que cumplen con las características deseadas, y X, la cantidad de éxitos de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra de la población es igual a 50, porque conozco el total de la población dentro de la jaula, que son 30 pericos rusos y 20 pericos chinos. Espero que la jaula sea bastante grande para esa cantidad de pericos. Luego dice el tamaño de la muestra, porque nos están diciendo que vamos a extraer 10 pericos al azar. Entonces, este es el tamaño de nuestra muestra. Y luego dice la cantidad de elementos que cumplen las características deseadas. Como yo voy a buscar una probabilidad de pericos chinos, me interesa saber el tamaño de la población de pericos chinos. Entonces, ese es mi C. Entonces, tenemos 20 pericos chinos. Entonces, por eso ese es mi C. Y por último, la cantidad que me interesa, porque nos dijeron exactamente que querían 3 pericos chinos. Y los demás son, obviamente, rusos. Entonces, yo voy a representar X va a ser la cantidad de pericos chinos que voy a encontrar. Ese es el error que tiene este problema, que no definí la variable aleatoria. Ya se los voy a poner cuando se los publique. Y lo voy a representar de esta forma. Entonces ya lo puedo representar donde voy a decir que X es una variable aleatoria que se comporta como una distribución hipergeométrica. Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir mis valores. Esto es hacerlo de forma manual. Entonces, donde hago solo sustituyo valores y luego tengo mi resultado, que va a ser de 22.6%. Entonces, ¿puedo utilizarlo a través de Excel? Sí, lo voy a poder hacer a través de Excel. ¿Cuál es la instrucción? Es this.hypergeom.n, muestra de éxito, número de muestra, población de éxito, número de población y acumulado. Entonces, pero me va a dar el mismo resultado. Entonces, me va a dar que 22.6% de probabilidad de tener 3 pericos chinos en una muestra de 10 elegidos al azar. Aquí tenemos el valor de cómo lo obtuvimos. Entonces, aquí yo lo ingresé para que ustedes vean. Entonces, aquí tenemos la distribución hipergeom.n, donde X, el primer valor que van a meter ustedes es X. El segundo valor es el tamaño de la muestra, es N. El segundo valor es C. Y el último va a ser el tamaño de la población. Y van a colocar, pueden escribir falso. En mi caso, el Excel es en español, por eso yo escribí falso. Si está en inglés, es false. Y si no quieren escribir, simplemente pongan ceros o unos. 0 para falso, 1 para verdadero. Entonces, en nuestro caso es 0 y obtenemos automáticamente la probabilidad. Entonces, veamos el ejemplo número 2, pero no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en Excel. ¿Sí? De todos modos, me voy a ir a Excel. Déjenme, me voy a cambiar. Perdón la pregunta. También. ¿Cómo identificó que era independiente? Perdón, esos son dependientes porque no tienen reemplazo. ¿Será por la lógica? ¿Porque no van a ser los mismos pericos? ¿Será por eso? Sí, puede ser. Aquí tenemos varias. ¿Me lo pueden decir? ¿O yo lo puedo suponer?
no se preocupe porque vamos a hacer un ejercicio donde nosotros vamos a hacer este mismo ejercicio que tengo yo acá, lo vamos a hacer con hipergeométrica y lo voy a transformar con múltiplo hipergeométrica para que usted mire cómo se puede trabajarlo de las dos formas, pero tiene que escribir la suposición que está haciendo. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Quién levantó la mano? Que se lo oye el sonido. Lo siento, me equivoqué yo. Ah, bueno, no. Si tiene una duda, con gusto. Ay. Tal vez solo para aclarar esa parte de lo que sea binomial y hipergeométrica, creo yo que, según yo entendí, y no sé si me corrige, de que parte de la binomial no tiene una población definida. Si no estoy Así mal. es. Uh-huh. Y la hipergeométrica sí tiene una variante o una variable n, es decir, tenemos una cantidad determinada de sujetos o objetos. Sí, generalmente así es, pero hay casos que usted va a conocer la población, pero cuando le dicen hay sustitución, se tiene que ir por binomial, aunque conozca el tamaño de la población. Es como que parte de las pequeñas reglas que tiene. Exacto, por las que en esos pequeños detalles se tienen que fijar. Vamos a hacer un ejemplo para que a ustedes se les despeje de una vez la duda. ¿De acuerdo? Al principio cuesta un poquito, por eso hoy la clase la van a sentir larga porque vamos a utilizar casi las 2 horas, pero la ventaja que vamos a tener es que vamos a cubrir todas las distribuciones que van a venir en el examen, que son 5 con sus variantes. Son 5, pero tenemos... y con sus 3 variantes serían 8 tipos de distribuciones. O sea, yo les puedo poner 8 tipos de problemas en el examen y necesito que los logren distinguir. Entonces, por eso voy a tratar de terminar hoy todas las distribuciones y la próxima semana nos vamos a dedicar, yo les voy a dar problemas, pero se los voy a dar revueltos, entonces para que ustedes los puedan identificar. Eso es. Aquí teníamos el ejemplo de los pericos. Entonces aquí tenemos la función, cómo la coloqué. Cabal es lo que tienen en la presentación. Entonces veamos este ejemplo. No borré todo. Dice, en una urna, sí, ahí está. En una urna hay 7 bolas blancas y 5 bolas negras. Se sacan 4 bolas. ¿Cuál es la probabilidad que sean blancas y cuál es la probabilidad que sean negras? En este caso, entonces podemos aclarar. Vamos a suponer que no hay sustitución. Especialmente en este tipo de problemas tenemos que tener mucho cuidado. Es como no hay sustitución y yo conozco todos estos valores. ¿Conozco el tamaño de la población? Sí, conozco el tamaño de la población porque dice que en la urna hay 7 bolas blancas y 5 bolas negras. 7 más 5. Entonces yo puedo poner aquí las 7 y más 5 de las bolas. Entonces tenemos en total 12 bolas negras. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser mi muestra? Bueno, yo voy a sacar 4 bolas. Entonces ese va a ser el tamaño de mi muestra. En el inciso A dice, ¿cuál es la probabilidad que sean blancas? Entonces, mi interés ahorita son las pelotas blancas o bolas blancas. Entonces, ¿cuántas bolas blancas tengo? 7. 7. Entonces, ese va a ser
mi C. Entonces, aquí yo les puse la fórmula de Fórmula. Excel. dice número de la muestra, va a ser N. Luego punto y coma, la población de éxito, o sea, la C. Y luego dice el número de la población es N y el acumulado ustedes ya colocan 0 o 1, dependiendo de lo que ustedes quieran colocar. Entonces ahí se los puse como chivito para que ustedes lo tengan. Entonces, primero voy a hacer acá el inciso A y luego voy a hacer el inciso B. Aquí yo agregué unos subpreguntas de este ejemplo para que podamos trabajarlo y luego lo voy a ir a trabajar. Entonces acá dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 4 bolas suponiendo que primero en el inciso A, vamos a colocar acá mejor. Vamos a suponer que X es el número de pelotas de color blanco para el inciso A, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? Bueno, distrib.hipergeom.n. Entonces, ¿cuál es el X que yo quiero? Quiero 4. Entonces, por eso le meto directamente el 4. Luego me dice, ¿cuál es el número de la muestra? Voy a sacar 4 pelotas. Entonces, es 4. O si gustan, para que no se me hagan bolas, lo voy a escoger aquí directamente. Para que cuando lo vean, vean la relación. ¿Cuál es la población de éxito? Es esta, es el C. ¿Cuál es el tamaño de la población? Es N. Y aquí, verdadero, falso, true o false o 0 y 1. Entonces, en nuestro caso, como es una probabilidad, es una función de probabilidad, yo voy a colocar el valor 0. No es un acumulado. Entonces, yo voy a colocar 0, es más fácil. Y me sale que es del 7,1%. Yo ya le había colocado aquí el número de porcentaje. También lo puedo poner como número y me sale 0,07. Y yo aquí lo coloqué como 0,7. Es 7% de obtener 4 bolas blancas en todas las extracciones. Entonces veamos el inciso B. El inciso B nos dice de las 4 bolas negras. Entonces acá, ¿qué manda? Ahora, Perdón, ingeniera, dígame. todavía no entiendo cómo defines el falso y el verdadero. No sé a qué se refiere con esa última variante. En la fórmula. Ahorita le digo. Aquí, cuando estoy usando 0 o falso, estoy definiendo la función de probabilidad, o sea, el P de X. Cuando es 1 o 0, estoy definiendo la función de distribución de probabilidad, que es la probabilidad acumulada de los datos. Por eso se los puse aquí arribita en esto, para que usted lo distinga. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, generalmente lo que nos preguntan es esto. Muy pocas veces utilizamos el acumulado, pero yo se los enseño para que ustedes miren las diferencias. A veces nosotros utilizamos la distribución de función de probabilidad, o sea, el f de x, lo utilizamos para dar respuestas de acumulados o porque es más rápido hacer cálculos. Más que todo para ese tipo de situaciones lo utilizamos, pero el que más utilizamos es P de X. Y P de X es igual a 0. ¿Ahora sí? Entendido, sí, gracias bastante. Para servirle. Ok. Espérenme, vamos a insertar otra aquí. Para que se separe bien.
Vamos a jugar esto aquí. Ok. Veamos entonces acá, ahora nuestro X cambia, porque nosotros dijimos que ahora nuestro X va a ser el número de pelotas de color negro, ¿sí? Entonces, ahora es distinto, porque ahora son negras. Ahora nuestro C va a cambiar. Aquí le voy a poner C blancas. Y aquí vamos a poner C negras. Entonces, ¿cuántas negras teníamos? Teníamos 5. Para que miren la diferencia. Entonces, ahora voy a hacer el cálculo y lo voy a hacer con la función de distribución, punto hipergeom.n. ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, mi éxito va a ser, nuevamente quiero las 4 pelotas, pero ahora van a ser que todas las 4 pelotas sean negras. Entonces, y luego viene el número de la muestra, el tamaño de la muestra es 4. Luego dice la población de éxito. En este caso, como yo todas las quiero negras, ahora me estoy enfocando en las negras, ahora lo cambié para que C de negras. Y luego, ahora me sigue el tamaño de la población, que es N. Y luego es falso, que es 0. Y aquí tenemos que tenemos el 1% de probabilidad de obtener 4 bolas negras en todas las extracciones. Entonces, respondiendo directamente a los 2 incisos que nos están pidiendo ahí. Por cuestión de ejercicio, yo agregué estas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 3 bolas blancas? Pero nos vamos a enfocar en bolas blancas. Entonces, acá, X es el número de bolas blancas. Acá. ¿Y cuántas bolas blancas tengo? Tengo 7. Entonces, si ustedes gustan, pueden poner 0, aunque yo solo voy a hacer 4 extracciones. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Puedo hacer la misma gráfica y la misma tabla, la puedo hacer igual como lo hice la binomial. Si ustedes vieron el video de cómo lo trabajé, porque tienen un video de cómo trabajé los ejemplos, entonces, si no lo han visto, véanlos. Entonces, aquí coloco en función, hago clic en función, pongo mis variables estadísticas y busco la distribución hipergeométrica. Le di mucho mosh. Aquí está, hipergeométrica, le doy a aceptar y me saca toda la tabla. Entonces, todas las muestras de éxito, todas estas son todos los X. Entonces, gracias por avisarme. El número de muestra. Entonces, el número de muestra que yo tengo va a ser N, ¿sí? La población de éxito. Me estoy enfocando en las bolas blancas. Entonces, me voy al tamaño de todas las pelotas blancas. Entonces, el número de la población, todo el tamaño de todo lo que hay en la urna. Y el acumulado va a ser 0. Y me calculó todo automáticamente. Y como yo solo voy a hacer 4 extracciones, entonces solo va a tomar las 4 extracciones. Posibilidad de que yo en 4 extracciones tenga 5 pelotas blancas, obviamente que es igual a 0. Y 6 y 7 van a ser igual a 0. Entonces acá, para que usted, la persona que me preguntó de cuándo es 0 y 1, aquí puede ver nuevamente cómo vamos a trabajar esta. Voy a meter los mismos valores, ¿sí? Solo que le voy a poner 1 para que haga el acumulado. Número de la muestra es N. Población de éxito son las blancas. Y la población es esta. Y el acumulado ahora aquí le voy a colocar 1.
Si se da cuenta, es el acumulado del P de X. Aquí está. Generalmente no lo usamos, pero es bueno que lo sepan hacer. Había borrado todo. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 3 bolas blancas? Específicamente me están pidiendo cuál es la probabilidad de X, que es la variable aleatoria, que es la cantidad de bolas blancas, va a ser igual a 3. Entonces, yo lo único que voy a hacer, que sea igual a 3, me voy en la columna de P de X y localizo el valor de X igual a 3 y ya tengo que el 35.4% es la probabilidad de extraer 3 bolas blancas. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un mínimo de 2 bolas blancas hasta un máximo de 4? Entonces, vengo yo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de extraer un mínimo de 2 hasta un máximo de 4? Entonces, esto va a ser igual a X mayor o igual a 2. Entonces, ¿qué probabilidades tengo que colocar ahí? La 2, la 3 y la 4. Exacto. La 2. No, estoy usando la acumulada. La 2, la 3 y la 4. Y el 84.85% es la probabilidad de extraer un mínimo de 2 bolas. ¿Lo puedo contestar a través del acumulado? Sí. Entonces, ¿cómo lo puedo contestar? Yo sé que la sumatoria de toda mi probabilidad es igual a 1, menos la probabilidad menor a 2. Entonces, aquí tengo el acumulado y me da exactamente lo mismo. Pero en el caso de ustedes, yo creo que es más fácil si yo lo sumo. Entonces, luego me dice, ¿cuál es el promedio de bolas de color blanco que se puedan extraer? Lo hacemos a través, ¿se recuerdan que el promedio es igual a la esperanza matemática? Entonces, nosotros lo hacemos a través de esta fórmula. Y va a ser igual a n. A n. Vamos a hacer un pelín más chiquito para que me quede todo a la vista. Va a ser igual a n por la división de las bolas blancas dividido la población. Y tenemos que esperar que de esa extracción de 4 bolas, 2 sean blancas. Entonces, 2 bolas blancas se esperaría de la extracción de 4. Aquí les pregunto cuál es la probabilidad de extraer más de 3 bolas rojas. Entonces, la probabilidad va a ser X, como es más de 3 bolas rojas. 3 bolas rojas. Me están preguntando esto. ¿Es la sumatoria de 3 y 4 o solo es la probabilidad de 4? Solo la de 4. Solo la de 4. Solo la de 4. Así es, patojos. Y aquí ya respondí que 7.07 es la probabilidad de extraer más de 3 bolas blancas. Mi dislexia en toda su expresión. Ok, aquí yo les hice el inciso B. Ese es el espacio del inciso B, pero básicamente aquí está esta parte. Entonces, si se dan cuenta, este ejemplo se puede decir, pero ¿qué sucede con este ejercicio? Vamos a copiar todo esto. Voy a ir aquí abajito. Si yo supongo, ahora vamos a suponer que hay sustitución.
Y X es el... Ok. Bueno, señores, aquí cambió todo el escenario. Como hay sustitución, sí, conozco el tamaño, conozco C y conozco todos estos valores, pero como hay sustitución, esto me obliga a calcular una probabilidad de éxito, porque hay sustitución. Entonces, ahí, aunque conozco todos estos valores, me obliga a resolver el problema a través de una distribución binomial. Entonces, pero ingeniera, no me dieron probabilidad, pero la puedo calcular. Mi probabilidad de que sean blancas, o sea, mi probabilidad de éxito, entonces se convierte igual. Entonces yo solo agarro todas las pelotas blancas y las divido por el total de las pelotas que hay en la urna. Y ya tengo mi probabilidad. ¿Sí? Va a ser igual a 0.58. Veamos la probabilidad de éxito de las pelotas negras. Va a ser igual todas las pelotas negras dividido el total de lo que hay en la urna, es 0.42. Si miramos acá, es Q. Q es 0.42, que es el complemento, y el Q de la otra, el Q de las negras, es esta. Al final estas dos suman 1. Entonces acá, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a hacer igual distrib.binom.n. Número de éxitos. Yo estoy buscando 4 pelotas que todas sean blancas. El número de ensayos, que quiere decir n minúscula, son 4. La probabilidad de éxito que yo obtenga pelotas blancas es 0.58 y el acumulado va a ser 0. Todo cambió totalmente a la hora que dije que había sustitución. ¿Qué manda? De una consulta, ¿qué significa el XI? XI. Sí, es que vi que lo impuso en el inciso A. Ajá. XI es este, mire. Este XI ahorita tiene el valor igual a 4. Puede ser X igual, no se le puede poner ahí. X, es que es XI, por ejemplo, el I representa todos los valores. Es cuando digo XI. Y XI puede obtener los valores de 0, 1, 2, 3, 4, todos los valores que yo quiera. Entonces aquí X puede tomar el valor de 0, X puede el valor de 1, X puede tomar el valor de 2, X valor de 3. Eso es lo que significa XI. Gracias. ¿Pero sí? Pero sí. Sí, perdón que a veces cuando esos pequeños detalles, por favor, pregúntenlos, porque yo supongo que tienen muy fresca todavía la matemática. Y esos son conceptos de álgebra y de matemática que uno los tiene muy frescos. Por ejemplo, en investigación de operaciones, la mayoría le fue mal en el primer parcial, no porque no supiera los conceptos de investigación de operaciones, no se acordaba de álgebra. Y a la hora de planteamiento de problemas por medio de álgebra, es vital. Entonces, no crean que, ya gané mate, ya estuvo. Seguimos utilizando matemáticas, seguimos utilizando estadística más adelante. Entonces, no lo archiven en el olvido. No sean como aquella película de... Ay, se me olvidó la película. Donde sale enojo, alegría y tristeza. Y donde está en el archivo de datos y las memorias están guardadas en unas esferas
Y no pongan en las esferas del olvido, por favor, estos conocimientos. Intensamente. Intensamente, sí, gracias. Entonces, por favor, no pongan eso en el olvido. Pero si son detallitos así pequeños, yo con mucho gusto se los aclaro, ¿sí? Con mucho gusto les echo la mano. Pero ya, por ejemplo, un concepto muy grande sí ya está complicado. Ok, veamos lo de las pelotas negras. Vamos a hacer la distribución, punto binom, punto n. Puse una n. Mal. Número de éxitos, aquí quiero 4 pelotas negras, es 4. Número de ensayos, cabalmente nosotros son 4. Y la probabilidad de éxito de las negras es 0.42 y el acumulado va a ser 0. Y aquí baja al 3% de obtener bolas negras con sustitución. Entonces, ustedes miran con sustitución y sustitución sin cómo varían los valores. Entonces, el más importante acá, voy a quitar esto, es que yo supuse una sustitución. Si ustedes, por ejemplo, yo no les digo en el problema cómo lo tienen que resolver, ustedes me tienen que poner esta anotación. Entonces, yo voy a suponer que hay sustitución. Entonces, la distribución, la variable aleatoria, entonces aquí me pueden poner x y, ¿sí? O la variable aleatoria va a ser el número de pelotas blancas o negras que las definimos en cada inciso y tienen entonces el comportamiento es el comportamiento de la variable aleatoria es binomial. Me ponen esa notita, yo veo cómo lo trabajan, excelente, no hay ningún problema. Si yo no les digo nada. Ahora, si yo les digo, ahí sí, se tienen que ir por el que se tienen que ir. Aquí yo les voy a compartir, aquí están los ejercicios que tienen que trabajar en grupo. Al igual, el día de más tardecito se les va a activar el examen, el individual, de igual forma. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, al igual que la binomial y que tenía la múltiple y hipergeométrica, háblenme, chicos. Pero me voy a cambiar de pantalla para... Dígame. El examen es dentro de 15 días. Es el 18. Solo nos queda la otra clase para resolver, ver todo, todo revuelto. Y luego ya, por eso quiero terminar hoy todas las distribuciones para la otra semana, ponerles una hoja de trabajo con todos los ejercicios revueltos para que ustedes puedan hacerla. Ah, el de hoy. Ustedes tienen el de la distribución binomial. Ay, Dios mío, dense, espérenme. Mejor voy a ver. Porque tengo varias cosas en ruta. Vamos a ver. El de la hoja de trabajo número 6 está para... para mañana a medianoche. ¿Para mañana a medianoche está? Sí, 5 de septiembre. Esa hoja es la del examen, ¿no? ¿Qué usted dice? Ese es del binomial. Ese fue el de la semana pasada, que se vence. Y ahora este se va a abrir mañana a medianoche, porque no se los puse al mismo tiempo, porque si no se van a hacer bolas. Es la hoja número 7 y se va a desactivar el domingo de la próxima semana a las 12 de la noche. Así se va a ir, la hoja número 7.
se van a ir, se borra una y aparece otra, y así nos vamos a ir yendo poco a poco. Sí, la hoja número 7 es individual. La hoja número 8 también va a ser individual, la que les voy a dar revuelta. Y la hoja número 9, que son los ejercicios que van apareciendo, esa es la grupal. Entonces, pero tengo que hacer la redistribución de grupos porque hay algunos grupos que están, no están trabajando adecuadamente, entonces vamos a reorganizarnos. Incluso hay alumnos que nunca han venido a clase, entonces no sé la razón por qué aparecen en el listado. Ok, bueno. Fíjese, Catherine, que si se recuerda, hicimos grupos por afinidad. Les di un tiempo específico para hacer los grupos. Creo que 1 o 2 grupos me mandaron con quién iba a trabajar y los dejé juntos y de ahí los demás los repartí así, porque no había mucho tiempo y teníamos encima el proyecto. Entonces, por eso lo hicimos así. Ok, vámonos a hacer la siguiente, porque nos faltan 2. Compartir, ventana, aquí está. Ok. Aquí tenemos la distribución múltiple hipergeométrica, lo que les decía que teníamos también en la contraparte de la multinomial, tiene múltiple hipergeométrica. Entonces, esta es su fórmula manual que vamos a utilizar, que es una serie de combinaciones que vamos a hacer, donde n es el total de los casos de la población, n es la muestra, Cn, todos los elementos de los grupos de interés, y X y N, la cantidad de éxitos o características que buscamos en un grupo. Obviamente, la sumatoria de la C tiene que ser igual al tamaño de la población. Y Cn, los X van a ser al tamaño de la muestra. Entonces, tenemos 3 ejemplos. Ok, aquí tenemos el ejemplo 1. Volvemos a la jaula de los pericos, solo que ahora nos agregaron 10 pericos brasileños y 15 pericos verdes. Y vamos a seguir extrayendo 10 pericos de la jaula. Obviamente no va a haber sustitución porque voy a agarrar un perico y a menos que yo les diga, voy a agarrar el perico y lo voy a regresar y voy a revolver y voy a extraer otro perico, ahí me voy por binomial. Pero de lo contrario, como los pericos los voy a ir sacando. Entonces, donde n es el total de datos, n es el tamaño de la muestra, Cn y Xn. Entonces, vamos, n, ¿cuántos pericos tengo en total en la jaula? Es toda la sumatoria de 30 más 20 más 10 más 15, nos da igual a 75. Ese es el tamaño de mi población. El tamaño de mi muestra, como son las 10 extracciones que voy a hacer. Denme un segundo que el ingeniero Ochoa está pidiéndonos algo. Ok, ya. El recordatorio del seminario. C1, que va a ser todos los elementos o características deseadas del grupo. 30 pericos rusos, 20 pericos chinos, los pericos brasileños, los pericos verdes. Entonces, X1, porque me están preguntando de que esos 10 pericos que yo voy a extraer, al azar, la posibilidad que tenga 3 pericos chinos, 4 rusos, 2 brasileños y 1 verde. Aquí es donde se tienen que ordenar, porque se recuerdan que yo les dije que si yo pongo, por ejemplo, si voy poniendo los números, aquí cabalen las letras, les puse calcular la posibilidad. Primero les pregunté los chinos y después los rusos. Y yo puse como 1 los rusos y después los chinos. Si no me fijo en ese orden, puedo poner los valores al revés y es un desastre completo el problema. Entonces, fíjense, si yo puse rusos en tal lado, si puse chinos en otro lado, entonces sean muy ordenados. Entonces, X1, cantidad de pericos rusos. X2, la cantidad de pericos chinos.
X3 la cantidad de pericos brasileños, X4 la cantidad de pericos verdes. Entonces, están en el planteamiento del problema, crucé 2, entonces, cuidado con eso. Entonces, acá puse 3 pericos chinos, que es el X2, X1 son 4 rusos, que lo puse de primero, 2 brasileños, este sí está bien, y 1 verde. Entonces, yo voy a utilizar esta fórmula. Entonces, acá esto estadísticamente lo voy a traducir a esto, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, al utilizar la fórmula, yo solo sustituyo los valores, como C1 y C4, las 4 combinaciones de los valores, dividido una gran combinación. Entonces, solo es de meter la 30 combinación 4 por 20 combinación 3 por 10 combinación 2 por 15 combinación 1. Todo esto dividido entre la combinación de 75 días. Entonces, esto me va a dar igual a 2.54. O sea, es 2.54% de probabilidad que una muestra de 10 pericos, 3 de ellos sean chinos, 4 rusos, 2 brasileños y 1 verde. Aquí la probabilidad me la están preguntando con varias opciones, por eso me tengo que ir por múltiple hipergeométrica. Pero si solo me hubieran preguntado de la muestra de 10 pericos, 3 sean chinos, ahí me voy por hipergeométrica simple. Pero aquí, como me preguntaron varias opciones, arriba de 3 en adelante, ya me tengo que ir por múltiples hipergeométrica o multinomial, dependiendo del caso. Aquí no me funcionó esto. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo 2, dice, si la probabilidad de tener 3 pericos rusos es de 0.3, 0.2 que sean chinos, 0.1 que sean pericos brasileños y el resto sean pericos comunes, calcular la probabilidad de tomar una muestra de 6 pericos y que de estos hayan 3 rusos, un chino y un brasileño en común. Entonces, si se dan cuenta, no me promocionan el tamaño de la muestra. Acá, un problema así. Sé el tamaño de la muestra, sé y podría tener el tamaño de cada una de las poblaciones de rusos, pericos, chinos, brasileños, pero no me la proporciona. Sí sé, me están preguntando las probabilidades dependiendo de la cantidad y el tamaño de la muestra. Sé las probabilidades. Entonces, la única forma de resolver este problema, si ustedes se dan cuenta aquí, no hay sustitución, pero como yo no conozco el tamaño de la población y no conozco el tamaño de los elementos de los grupos deseados, esto me obliga a resolver el problema a través de la distribución multinomial. Entonces, ojo con eso, cuando no tengo ciertos datos, me obliga a resolverlo por la multinomial. Entonces, el ejemplo 2 lo voy a hacer por la multinomial. Esto es lo que me están preguntando y lo voy a resolver de la siguiente forma. 2.6% la probabilidad que la muestra de 6 pericos, 3 de ellos sean rusos, 1 chino y 1 brasileño. Entonces, ojo, ojo, ojo con eso. Y tenemos, por ejemplo, si hay sustitución. Demanda. Ok, Jorge Alexander. Adelante. Ok, Jorge. Me voy a ir más despacio. En este ejemplo, lo único que yo hice fue ordenar todos los datos. Y si se fijan, no me dijeron que si había sustitución o no, pero yo por lógica voy a saber, voy a sacar 6 pericos, lo que decía uno de sus compañeros.
voy a sacar un perico, voy a tener 6 pericos, o sea, no hay sustitución. Entonces, tiene todas las características de ser una distribución hipergeométrica. Pero el problema en este planteamiento es que no me proporcionan el tamaño de la población, solo me proporcionan probabilidades. Tampoco sé los tamaños de las poblaciones, de las subpoblaciones, por decirlo así, de las características deseadas. Entonces, como no me lo proporcionan, esto me obliga a resolver el problema como una distribución multinomial. Pero, gracias a Dios, sí me dan las probabilidades y me dan la probabilidad que yo necesito calcular. Entonces, si se da cuenta, lo puedo resolver por la multinomial. Entonces, yo solo aplico la fórmula de la multinomial, que es esta, que es otra, que fue la primero que vimos cuando inició la clase, que es una combinación compuesta multiplicado por las probabilidades individuales del problema, y esto me sale que es igual a 2.6% de la probabilidad de la muestra de que 6 pericos, 3 de ellos sean 3 pericos rusos y 1 chino. Entonces, es básicamente parecido al problema, solo que con distintas características. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con el ejemplo número 3? En una urna, 7 bolas blancas, 3 verdes y 4 amarillas. ¿Cuál es la posibilidad de extraer 3 bolas y obtengamos una de cada color? Muy parecido a lo que hicimos anteriormente, que les hice en el Excel, que uno le dije, supongo que no hay sustitución, supongo que hay, que hay. Entonces, aquí yo puse una nota, supongamos sustitución en cada extracción. Pero aquí yo tengo todos estos valores. ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Acá, entonces, el total de los datos, puedo obtener todos los datos. Si yo me pongo a ordenar todos los datos, tengo todos los datos para una hipergeométrica, pero si yo supongo una sustitución, mi probabilidad se vuelve independiente. Entonces, lo tengo que resolver a través de la distribución multinomial. Estas presentaciones todavía no. En cuanto termine la clase, yo las imprimo y se las coloco en la plataforma. Y no me recuerdo si tengo videos de esto. Si tengo videos, de una vez se los voy a subir. Si no, en el transcurso de la semana se los hago. Es la que estamos viendo. Es la múltiple hipergeométrica. Le pueden dar muchos nombres. Múltiple hipergeométrica, hipergeométrica multivariada, es esta. Ok, aquí, con sustitución, esto nos obliga a resolver el problema por la multinomial y tengo que calcular las probabilidades que lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a calcular la probabilidad de cada uno de los elementos? Entonces, por ejemplo, la probabilidad 1 va a ser ¿cuántas pelotas blancas tengo? Porque es la probabilidad de las blancas. Tengo 7 pelotas blancas y el total dentro de todas las pelotas es de 14. La probabilidad sub 2 van a ser las pelotas verdes. Tengo un total de 3 pelotas verdes sobre 14. Entonces ya tengo mi otra probabilidad. Y mi última probabilidad es las bolas amarillas. Son 4 sobre 14.
Entonces ya tengo mis probabilidades y ya puedo resolver mi problema. En el caso de que no hubiera sustitución, como ya sabíamos, teníamos todos nuestros datos, entonces aquí ya podía resolver el problema a través de la hipergeométrica y podré decir que X1, X2 y X3 tienen un comportamiento de múltiple hipergeométrica. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, para resolver el problema a través de la multinomial, entonces solo aplicamos la fórmula y lo resolvemos. Aquí no lo terminé, se los voy a terminar y se los voy a colocar para que no les quede ninguna duda. Esto es en cuanto a la múltiple hipergeométrica. No sé si tienen alguna duda. Ingeniera, tengo una duda. No sé si usted me Dígame. puede ayudar en cómo sacó el resultado 0.025 del ejercicio 1, del ejemplo 1. Claro que sí. Voy a regresar. Estoy probando, pero no encontré cómo hacerlo. El 1. Ese no, este es el 2. Doy todas mis rayas. Este. Ese. Ok. En su calculadora quedaría de esta forma. Tendría que colocar 30, combinación 4, 20, combinación 3, y no me va a caber. Voy a empezar desde otro ángulo. Sería 30, combinación 4, y aquí por 20, combinación 3. Este es 10, combinación 2. Este es 15, combinación 1. Y este de abajo es 75, combinación 10. Use paréntesis, porque a veces no usa paréntesis, entonces ella va a interpretar 4 por 20 y se está haciendo bolas con las combinaciones. A veces las calculadoras hacen las operaciones de izquierda a derecha. Hombre, al revés. De derecha a izquierda. Entonces, por eso le está saliendo el resultado al revés. Entonces, use paréntesis para ver si le está saliendo el resultado. ¿Dónde tiene su combinación? ¿Tiene directamente la tecla? Que a veces hay una tecla así. NCRS, a mí me sale. PR creo que es, ¿verdad? PR. A mí me parece NCR. NCR, ok. Ujú. Entonces, No hay ahí está ninguna su por tecla. ahí. Ok, NSR. Ay Dios, qué feo me salió ahí. O puede ser una tecla, por ejemplo, como igual, y aquí arriba tiene el símbolo. O en alguna de las teclas lo tiene igual, o tiene la tecla de permutación y arriba tiene la de la combinación. Entonces va a tener que hacer, por ejemplo, 30 Shift, o dependiendo de la Shift o Alt, que son los de, por ejemplo, del color que tenga. Si es Shift está en anaranjado, pone Shift, que está las letras en anaranjado, Shift, y apacha la tecla de esta, la tecla donde aparezca, y ya le aparece el C y el 4, y ya cierra paréntesis, y así se va haciendo el cálculo. No sé si ahora ya le salió. Ya no me parece. Creo que la Ok, encontré. no. Bien, ya la encontré. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Sí, hay que conocer nuestras calculadoras porque es vital. También lo pueden utilizar en Excel. Es Combinat, creo que es. Espérenme, ahorita les averiguo. Vamos a ver. Ay. Sí,
Combinat. Vamos a ver qué es combinat. ¿Es combina o combinat? Vamos a ver. Es combina. En Excel. Por si no tienen ahí se los voy a poner en el Excel que les ponga de ejemplo. Les voy a poner uno de estos que hicimos y se los voy a hacer con Excel para que ustedes lo evalúen. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a ir a ver Poisson. Yo no hablo francés, entonces para mí es Poisson en el perfecto español, porque en francés es poisson, algo así es. Entonces, digámosle Poisson, estamos en español. Entonces, la quinta sin variación sería la distribución de Poisson. La distribución de Poisson la vamos a utilizar en situaciones con sucesos muy impredecibles, básicamente cuando la comparación es muy pequeña o vamos a utilizar un promedio. Entonces, nos permite determinar probabilidad de ocurrencia de un suceso con un resultado discreto. Muy útil cuando la muestra o segmentos son grandes y la probabilidad de éxito es pequeña. Por ejemplo, yo lo he utilizado para el control de calidad. Lo usé mucho para unos tablones, para ver los defectos que habían en unos tablones que se utilizaban para hacer mesas. Entonces, lo dividimos por cuadrantes y cuántos defectos tenía por cuadrante, o sea, cuántos puntos o nudos tenía la madera, porque solo tenía un cierto límite de nudos permitidos dentro de la madera para que nos dejara trabajar. Entonces, poníamos los tablones y como era muy poco común, entonces así empezábamos el control de la calidad y así era como clasificábamos los tablones de madera, si era de tipo A, tipo B. Alguien que usa Poisson para el cálculo de tiempo es Waze. Por ejemplo, cuando les dice te vas a tardar hora y media, él utiliza probabilidades a través de la distribución de Poisson. Usa 3 tipos de distribución de probabilidad, pero una de las que más utiliza es la de Poisson. Se utiliza cuando la probabilidad del evento nos interesa y se distribuye dentro de un segmento. Entonces, se puede observar exactamente el éxito que yo necesito y es el tamaño de la muestra es constante. El evento debe considerarse como raro. A veces nos dan muy pocos datos. Eso es una clave que ustedes pueden tomar en cuenta. El evento debe ser aleatorio e independiente. ¿Tiene alguna pregunta la persona que abrió su micrófono? Gracias. Se dice que la variable aleatoria discreta, cuyos valores posibles son 0 en adelante, tiene una distribución con un parámetro lambda y se escribe como X, tiene un comportamiento de una distribución Poisson y con un valor lambda. Se escribe con una P. Para que no se confundan con la P normal de probabilidad, escriban una P toda coqueta de carta, ¿sí? Entonces, donde lambda puede tomar valores de 0 en adelante. Y vamos a utilizar el número de Euler. En sus calculadoras ustedes tienen un E y tienen un E negativo también. Tienen una letra, si ustedes apachan esa letra que dice E, cabal es el número de Euler y que el número de Euler es 2.71828183. Y el X va a ser el número de ocurrencias. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Es esta. ¿La puedo utilizar en Excel? Sí, la puedo utilizar en Excel también, así como vimos la binomial y la geométrica, también tenemos Poisson. Eso es lo maravilloso que nos facilita mucho el trabajo. La esperanza matemática la vamos a calcular igual, o el promedio va a ser igual a
lambda. ¿Sí? Lambda. Y la varianza va a ser igual a lambda. Si yo les pido la varianza va a ser igual a la raíz de lambda. Ojo con eso. Ok, veamos un ejemplo. Los ejemplos son bien sencillos, gracias a Dios. El número de personas que llegan a un hospital público es una variable Poisson. Si el número promedio es de 120 por hora, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen por lo menos 3 clientes? Ojo, como buenos ingenieros sabemos que las dimensionales son vitales. Me están dando un promedio en horas y la pregunta me la están tirando en minutos. Ojo con eso. Si se recuerdan, yo les dije que la esperanza matemática es igual al promedio. Por eso le ponemos estos valores. Y aquí me están diciendo que el promedio es igual a 120. Y en Poisson es igual a lambda. Entonces, nuestro lambda va a ser igual a 120 clientes por hora. ¿Sí? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es una conversión. Entonces, defino como siempre mi variable aleatoria como el número de personas que llega a un hospital en un minuto, que va a ser igual a clientes por hora, lo transfiero a minutos y tengo un total de 2 clientes por minuto. Entonces, ya tengo mi lambda por minuto. Entonces, digo que mi distribución aleatoria tiene un comportamiento igual a de Poisson, igual a un lambda de 2. Entonces, como dice la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen por lo menos 3 clientes? Yo no sé si van a llegar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el infinito. Tendría que sumar todos los clientes para saber que sea por lo menos de 3 minutos, de 3 clientes en un minuto. O sea, 3, 4, 5, tengo que sumar todas esas probabilidades. Me es más fácil si yo sé que la sumatoria de probabilidades, o sea, de la llegada de todos los clientes es igual a 1. Entonces, es algo así, mire, patojos. Aquí están los 3 clientes. A mí me están preguntando todo esto aquí hasta el infinito. Y yo sé que todo esto, todas las probabilidades suman 1. Entonces es más fácil, yo conozco de 0 a 3, puedo calcular porque solo tengo que hacer 4 cálculos, no estar calculando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, es mucho cálculo. Entonces aquí puedo sumar estos 3 cálculos y ya resuelvo el problema. Si lo hubiera hecho en Excel es mucho más fácil, ¿va? Que solo sumo los valores. Entonces aquí por eso hice ese cálculo. Entonces, aquí se los puse de forma manual para que ustedes lo vieran cómo es el cálculo. Si X es igual a 0, si X es igual a 1, si X es igual a 2, entonces esto me va a dar el resultado. La probabilidad que lleguen 3 clientes va a ser de 1 menos estos valores. Como tiene que ser mayor a 3, no calculo el 3, solo calculo 0, 1 y 2 y le quito eso al 100% de los valores y me sale que es el de 32.33%. ¿Puedo utilizar Excel? Sí, puedo utilizar Excel, donde X es el X que nosotros conocemos, la media es lambda y el acumulado va a ser 0 generalmente. Puede ser 0 o 1. ¿Sí? Entonces, dependiendo. Acuérdense que 0 es para P de X y 1 va a ser para F de X. Entonces, hagamos un ejercicio. Entonces, aquí ya les puse los valores del ejemplo 2. Un cajero automático utilizado cada 20 minutos por 6 personas. Se desea saber cuál es la probabilidad. Ya no me va a dar tiempo a hacerlo. Lo voy a hacer en Excel. Se los voy a subir a la plataforma.
Y lo vemos el día sábado. Lo vamos a hacer rapidito para que ustedes tengan las respuestas. Y también les voy a subir estos ejercicios para que los realicen. Ok. Eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Vayan a estirar las piernas. Yo les subo todo el material y les activo los otros exámenes. Más tardecito, no, que terminen de hacer su entrega el domingo, se desaparece uno y aparece el otro automáticamente. Y el día de sábado 11 de septiembre, estamos de aniversario de las Torres Gemelas, vamos a hacer una hoja de trabajo individual con todos los ejercicios. Eso quiere decir que esta hoja de trabajo va a tener, voy a usar 5 ejercicios, pero puede venir que sea un ejercicio y pueda evaluar todas las distribuciones. Entonces, ojo con eso. Si pueden dar un repasón, mejor, para que ustedes se preparen para el día 18. Bueno, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Que tengan buen provecho. Recuérdense que a las 3:30 empieza el seminario de online de 3:30 a 4:30. Tengan buen provecho y feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de Inge. Gracias, Inge. Gracias, nos vemos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Feliz día. Feliz día.